Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias... ...y empezamos nuestra tertulia de Mañanas en Libertad... ...pues como siempre, con unos maravillosos embutidos... ...en este caso, presa y lomo... ...de navarretintoibéricos.com... Recuerden ustedes que si entran en la web de Navarretinto Ibéricos... ...pueden adquirir estos embutidos que son... 100% cerdo ibérico, 100%. Criados en Extremadura, en una granja de selección genética con una tecnología ultra avanzada. Y son exquisitos. Por eso vienen nuestros tertulianos, básicamente, por los embutidos. Si entran ustedes, recuerden, pueden hacer sus pedidos con un 10% de descuento si son socios del Club de Amigos del Toro TV. Doña Ángeles Ribes, ¿qué tal está usted? Muy bien, pero debo decir que no venimos solamente por los embutidos, aunque es un aliciente estupendo para poder venir, ¿eh? No me engañe, yo sé que viene, por eso. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenas, ¿qué tal? Pues bien. Lo malo de esto es que yo no recuerdo que hay cámaras, entonces... Pues se le ve devorar las bandejas, claro. Bueno, sí, no se puede mentir aquí. Sí. Bueno, y tenemos con nosotros también a don Manuel Gavira, que es líder de Vox en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Don Manuel, buenos días. Muy buenos días. Yo vengo por el incentivo del producto ibérico. Lo voy a reconocer. También hay excelentes embutidos en Andalucía, pero estos en concreto son de Extremadura. Lo siento, pero son muy buenos. Yo voy a vender el producto de la tierra, voy a vender el producto de Jabugo, ¿vale? Que no está mal. No está mal, pero podemos hacer una competición. La próxima vez que venga se trae usted unas bandejitas y comparamos, hacemos una cata ciegas, hombre. Jabugo es Huelva, no Cádiz. Sí. No, es Huelva, es Andalucía. Sí. Vale, no, lo digo porque bueno, el centro del mundo es Cádiz. Sí, todo no, lo sabe. luego, bueno, concretamente Jerez, pero... No, el centro del mundo es Cádiz. Bueno, en Andalucía es que hay zonas pues, sorprendentes, maravillosas. Por ejemplo, todo el Valle de los Pedroches. Sí. El Valle de los Pedroches es un sitio curiosísimo, donde aparte de tener los cerdos en montanera maravillosos y embutidos excelentes, de ahí creo que es kebab y tal, sí. Tienen una gastronomía muy peculiar donde todavía conservan guisos de la época árabe que son maravillosos y que solo puedes encontrar ahí. Y luego, por supuesto, tienes muchas otras regiones. Me encanta Ronda y todos sus alrededores, donde se come que te pasas también. Sí. Se come muy bien. Por cierto, ya que ha sacado el tema de los Pedroches, se han tirado un año sin agua, ¿eh? ¿Un año sin agua y eso? La zona del Valle de los Pedroches se ha tirado un año sin poder sacar agua potable de los grifos. Tenían que venir camiones y cisternas allí. ¿Por qué? O sea, bueno, porque tenían un problema de suministro, el agua no reunía las condiciones de salubridad adecuadas. Un año sin agua, ¿eh? En Andalucía fue muy sonado a finales de año como los niños de los colegios de esa zona de Córdoba pues pedían en su carta a los reyes que pudiesen abrir el grifo y salir agua clara, no agua oscura. Bueno, doña Ángeles, por Dios. No mira usted a preguntar por las elecciones catalanas, ¿verdad? No, le voy a preguntar por algo que es mucho más, que me toca mucho más el corazón. ¿Por qué Rufián no ha dicho nada todavía? O sea, estoy preocupado. ¿Qué le pasa a Gabriel? Ya sabe usted que a mí me cae bien Gabriel Rufián, entonces ese silencio me muestra que está torturado por dentro, que no sabe qué hacer, no sabe quién es el ganador y dónde posicionarse. Esa es la cuestión. Dentro de la fiesta de piolets que está viendo ahora mismo dentro de Esquerra, hombre, hay dos bandos que están enfrentados, cosa que es habitual, que con don Asís le comentaba yo antes que aproximadamente cada 8 o 10 años Esquerra tiene una gran crisis de este estilo, donde se enfrentan dos bandos claramente. Muy probablemente uno de esos bandos acabe escindido y después se va, bueno, antes se iba a Convergencia y Unió y ahora se va a otras vías, pero suele ser habitual esto. Entonces, ahora mismo con el movimiento que ha hecho Junqueras de me voy de un lado
no doy un paso atrás, no, me voy a un lado hasta después de las europeas y después ya me postularé como dirigente, eso le va a dar tiempo a intentar movilizar por todos los medios a sus seguidores dentro de Esquerra. O sea, se está marcando un Sánchez. De todo. Sujetadme, Solo que me voy. con más días. O sea, está bien esto. Y el caso de Rufián está claro, él siempre apostará por el caballo ganador que le permita mantener el ritmo y el nivel de vida que tiene aquí, en Madrid. Quiero decir que se vive muy bien. Y supongo que con el sueldazo que tiene se debe vivir de maravilla. Bueno, yo me he encontrado a Rufián también por Urdaibai, por la ría de Urdaibai, por allí, ¿Qué me dices? por Vizcaya. Sí. Yo lo he visto por ahí muy... Digamos- pero por digamos. motivos sentimentales. Bueno, Probablemente. no lo sé, la ría de Urdaibai es un motivo sentimental suficiente, vamos, sí. No, la cuestión es que el panorama yo creo que no se va a aclarar hasta pasadas las europeas, visto lo visto. Y después, a partir de ahí, hombre, Esquerra no le apetece absolutamente nada irse a unas nuevas elecciones porque entonces podría perder mucho más. Si se va a nuevas elecciones, yo creo que el PSC volverá a subir, ya veremos, y el resto pues más o menos se quedará igual, vasos comunicantes. Ahora, sí que debo de decir, si me permiten un par de minutitos más de ir acaparando micro. No. ¿No? Sí, hombre, sí, venga. Yo he estado oyendo, incluso en estos micros, algunas interpretaciones que a mí me han sorprendido mucho y que las encuentro muy sui generis. A ver. Por ejemplo, el otro día escuchaba a una ex diputada de Ciudadanos diciendo primero que el tema es que Salvador Illa y el PSC era transversal y que por eso había sido capaz de captar voto de todas partes, que el voto de Ciudadanos había ido mayoritariamente al Partido Popular y que, bueno, pues que aquellos que habían utilizado una campaña, digamos, beligerante contra el nacionalismo, pues que habían salido perjudicados. Yo, de verdad que creo que en ningún momento se han mirado lo que son las transferencias de votos, que yo invito a todo el mundo que lo haga porque son interesantísimas y desmienten totalmente eso. ¿Por qué? ¿Qué transferencias ha habido? Pues, Cuéntanos usted. Pues es muy sencillo. Donde ha captado, por ejemplo, Vox muchísimo voto ha sido de la abstención. Mucho. Cosa que está bien. Ha perdido voto propio, cosa que yo creo que les debería de preocupar. Lo que no he conseguido averiguar, porque nadie ha hecho el estudio todavía, ha sido la incorporación de nuevos votantes hacia dónde se ha ido. Yo creo que eso nos daría una pista muy relevante acerca de cómo puede ser el futuro del voto dentro de Cataluña. Pero, por ejemplo, el voto de Ciudadanos se ha ido mayoritariamente a Partido Popular y a la abstención. Y hay un voto, yo creo, le pregunto, hay un voto de Ciudadanos que fue a Vox en las anteriores. Pero ya está. Y probablemente parte de ese voto ha ido al PP. Porque es el caballo ganador del Claro, pero esos trasvases, constitucionalismo. o sea, tú puedes hacer la comparativa porque estos estudios que yo me he estado mirando son estudios de las secciones censales y entonces puedes tener una aproximación muy buena acerca de cómo se han movido las cosas. Pero en realidad yo creo que aquí los que quieran crecer en el futuro deberían de ir a tope a buscar el voto de la abstención. Aquel que piense que el PSC es un partido, moderadamente nacionalista, pero que está dentro del marco de la Constitución, etcétera, está completamente engañado. Es decir, aquí es que se confunden los términos, es decir, nacionalismo, separatismo, soberanismo, es todo lo mismo, el objetivo, el fin último es el mismo, lo único que varían son los métodos y los plazos. Es decir, el nacionalismo es la separación, la independencia de España a plazos cómodos y bien pagados, y el separatismo es al contado, lo quiero ya, que es lo que fue 2017. Y el PSC siempre ha estado en el nacionalismo a plazos, siempre. Él sí puede pactar, pactará siempre antes con Esquerra o incluso con Junts que no con un Partido Popular o con un Vox. O sea, eso, que todo el mundo pierda esperanza de que pudiera suceder. Una oferta de Partido Popular y Vox para darle los votos a Salvador Illa en una investidura serviría única y exclusivamente para un retrato, pero nada más porque no los va a aceptar. Eso está clarísimo, porque sus bases se lo comen.
Entonces, esa supuesta transversalidad que se No, vendía el otro serviría día... para otra cosa, serviría para blanquear a ella. Por supuesto. Esa oferta no se le puede hacer a alguien que está en un partido que es el que está encabezando el golpe, evidentemente, ¿no? Es que, a ver... Yo le advierto a don Manuel Gaviria que como pretenda que le den paso, No, está no, usted no, perdido. no. Aquí, Estoy escuchando con aquí hay mucha que atención lo que pelearse con uñas y dientes por la palabra. No. La verdad es que la estaba escuchando con mucha atención. Habla de que Vox pierde votos, pero que gana votos de la abstención. Pierde voto propio. Pierde- Es decir, pierde. votantes que habían votado a Vox en las autonómicas pasadas se han ido y no compensan todos los que han recuperado de la abstención. Es decir, hay un decalado. Sí, pero bueno, lo cierto y verdad es que luego Vox ha incrementado el voto en 30.000, creo, 30.000 votos. Por tanto, el resultado para nosotros es bastante bueno. Si me dices, no, se ha perdido voto y se ha recuperado a través de la abstención. Lo que pasa es que lo que has recuperado con la abstención es mucho mayor de lo que Sí. has perdido. Sí. Bueno, pues entonces si ese análisis es certero, lo que habrá que intentar es volver a recuperar el voto que dices que hemos perdido e incrementarlo el de la abstención. Yo creo que el análisis debería ir por esa línea. Ya se lo dejo a los politólogos. A de los su politólogos, partido. sí. Pero Bueno, la realidad es la que es. Es más, yo creo que Vox hizo la campaña que tenía que hacer en Cataluña. Tenía muy claro que el mensaje tenía que ser sota, caballo y rey, y es a lo que se ha dedicado. Yo no sé si después va a tener más techo de crecimiento, ¿eh? Ahora sí, va. yo estoy seguro. Si vamos, no sé si vamos a profundizar en este tema. ¿Han aprendido la lección en lo que tendrían que aprender la Vox y PP? Es decir, No. quiero decir, yo cuando vi esto, y lo que vi, supongo que todos nosotros, no lo sé, es Vox y PP pueden crecer sin perjudicarse uno a otro o sin crecer uno a costa del otro. De hecho, es lo que ha pasado. Sí, pero no estoy seguro que sea el planteamiento al menos del Partido Popular o de una parte de Vox. No estoy seguro. No, yo Pero- creo que está seguro de que ese es el planteamiento del Partido Popular. El Partido Popular quiere crecer a costa nuestra y eso no lo va a entender. O sea, lo que ha sucedido en Cataluña, ese incremento del Partido Popular y el incremento de Vox, el Partido Popular no lo va a entender. El Partido No, Popular ya ha dado sobradas muestras. Se en lo Galicia. explicamos nosotros. En Galicia, en el País Vasco, el planteamiento del Partido Popular es laminar, eliminar a Vox, comerse a Vox. Y luego lo cierto y verdad es que tanto en las elecciones del País Vasco como en las elecciones de Cataluña, Vox ha crecido. Y esa es la lección En las gallegas también. y en las gallegas también. Es la lección que debería sacar el Partido Popular. Es el suelo de Vox, el votante de Vox que ya está establecido y que a partir de ahí nosotros lo que vamos a intentar es crecer y mucho. Esa es la lección que debería sacar el Partido Popular. Lo que ocurre es que, bueno, ellos lo que pretenden es comerse a Vox. Y yo, cada vez que tengo oportunidad, y lo digo mucho, Vox no es Ciudadanos. Nosotros no vamos a dar bandazo, vamos a hacer la política que venimos diciendo desde hace 10 años y no vamos a cambiar. Y nosotros pensamos que esto es lo que se va a ir incrementando en los próximos meses, no solo en Cataluña, sino también en España. Porque el que coge la papeleta verde, después es complicado que la suelte, ¿eh? Y por eso nosotros pensamos que ese suelo lo vamos a tener siempre. Y todos los intentos que hay de matarnos, de asesinarnos y de eliminarlo, luego no dan resultado. Pasa en las elecciones gallegas, en las vascas, en las catalanas y va a pasar en las europeas. Y si Dios quiere tenemos suerte y hay elecciones generales más pronto que tarde, pues también va a pasar. Ese suelo lo tiene que tener claro el Partido Popular. Lo que ocurre es que ellos están en la guerra con Vox en vez de en la guerra al PSOE. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las elecciones europeas, pero vamos, que a lo que apuntan es a una victoria del PP, que subirá, a un ascenso significativo de Vox, que también subirá, a una bajada del Partido Socialista con respecto a las anteriores, y en general en toda Europa a una consolidación, a un viraje a la derecha. Hay un volantazo muy evidente en toda Europa, y bueno, vamos a ver cómo se refleja eso en estas elecciones aquí, ¿no? Que por cierto, bueno, no tiene que ver, pero hablando de ese volantazo, es que venía yo medio leyendo y sobre todo escuchando sus noticias sobre la legislación que en Florida está impulsando Ron DeSantis, que me parece interesantísimo, porque esa idea muy simplificadora que recibe aquí la derecha o parte de la derecha de que, bueno, es que Trump es muy malo y quiere que todos nos muramos por el cambio climático y tal, no sé cuántos, y de repente un tipo como Ron DeSantis, y no es el único y no es el último, bueno, pues empieza a decir las cosas con claridad, ¿no? Y con claridad tanto en las políticas energéticas de Estados Unidos
cómo en China quite usted sus sucias manos de nuestros políticos, porque uno de los grandísimos problemas de los Estados Unidos en la última década, en mi opinión, es que han pasado de tener a China como el problema, digamos, al que enfrentarse, a tener a China como aliado fundamental de muchos de sus políticos. Es decir, las relaciones tanto económicas vistas y oscuras de los políticos norteamericanos con China determinan, en mi opinión, mucho la política de Estados Unidos en los últimos 10 años y es muy grave. Así es, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero lo que comentaba yo hace un ratillo era que en Estados Unidos siempre se producen los movimientos con unos añitos de adelanto con respecto al resto de Europa, así que lo que estamos ahora viviendo allí se va a vivir aquí dentro de unos años y por fortuna está habiendo reacción. Cambiemos de tercio. El juez García Castellón descarta que hubiera espionaje a Sánchez y además lo descarta en un auto donde mete la agenda de Villarejo que refleja, entre otras cosas, que espionaje no, pero lo que había era unas conexiones de amistad entre el suegro de Sánchez y algunos de los personajes más curiosos de nuestra cloaca policial, tipo Enrique García Castaño el Gordo, Villarejo, etcétera, etcétera, que llevan a una serie de consideraciones pues muy interesantes. ¿Por qué existían esas relaciones de amistad entre el suegro de Sánchez y esta gente? ¿Tiene que ver el hecho de lo del negocio de saunas de la familia del suegro? ¿Tiene que ver con la existencia de dosieres de chantaje? Yo qué sé, si a ti eres un juez, eres un político, eres un periodista y alguien pues del entorno cloaquil policial te invita a una sauna, pues hombre, para darte un homenaje, que luego tú devuelvas el favor en su momento. Si te graban en la sauna, a partir de ese momento eres libre de decidir, eres libre de publicar cosas en los medios, eres libre de tomar decisiones judiciales, eres libre de tomar decisiones políticas, o estás sometido al chantaje permanente porque te tienen ahí en un vídeo, en fin, muy detallados sobre tus actividades y gustos sexuales. Pues es un problema todo este asunto. Vamos. ¿He ido a alguna sauna gay, doña Ángeles? Por no ir, no he ido ni a una sauna normal. Pero, hombre, mira, por experiencia propia te puedo decir que cuando tú te metes en política tienes que ser muy prudente con los comportamientos que tienes fuera de lo que es el ámbito laboral normal y corriente. Yo me tiré 8 años en que no salía de copas, no me, en fin, y eso que las pocas veces que lo hacía eran en cenas de equipo con el resto de concejales y tal, y evidentemente dentro de un marco muy normal. Todas cosas porque siempre se te malinterpreta absolutamente todo, aunque tengas una vida virtuosa y pulquérrima, si a ti te pillan en un bar de copas tomándote cualquier cosa y haciendo un gesto porque has estornudado y tal, automáticamente va a venir un troll y va a decir que ahí has estado consumiendo, vete a saber tú qué. Entonces lo mejor para eso es evitarlo. Evitarlo, es decir, cada cual con su vida privada puede hacer lo que quiera, pero tiene que ser consciente de lo que le puede suceder. O sea, esto es como en las películas de espías, si me permite don Luis, que tú ves al funcionario de mediana edad, calvo, gordo, en fin, con una vida tal, y de repente se le acerca en un bar una muchacha impresionante de las que, en fin, levantan las baldosas a su paso para ver si le apetece tomarse un algo y dices, no, esta no es una espía, no, ¿qué va? O sea, no. Le gusto. Es decir, entonces, que haya gente todavía que caiga en este tipo de comportamientos burdos, hombre, pues la verdad, yo sí soy sincera, así paguen con todo lo que se merecen. Más que nada por la estupidez. Por la estupidez. O sea, tú no puedes estar en una situación en la cual tienes un puesto de responsabilidad, sea que sea, sea en política o sea en una empresa. Amiga, pero es que lo ha dicho usted, así paguen. El problema es que no pagan. Es que pagan. El problema es que quedan fichados y dicen, mira, chavalote, tenemos sobre ti este dossier. ¿Te acuerdas cuando estuviste haciendo estas cositas con este? ¿Sabías que era menor con el que te hemos grabado? A partir de ahora, todo lo que te digamos, pues como en la escena del Padrino, donde dicen, no te preocupes cuando aparece encuentran con el la hombre, prostituta muerta. Con la prostituta muerta, no te preocupes, nos encargamos Eso de me todo. encargo yo. Sí, A sí. partir de ese momento, evidentemente son muñecos. Entonces, Pero, claro. el problema es que no pagan. No el pagan. problema es que a partir de ese momento son un engranaje más de la Pero le mafia. voy a decir una cosa, don Luis. En este bonito país que tenemos,
exceptuando alguna cosa muy gorda, el electorado perdona mucho. Sí, perdona y Muchísimo. olvida. Con una facilidad tremenda. Perdón y olvidas. A mí me llama la atención dos cosas muy rápidas. Una, la frecuente exposición pública de políticos del Partido Socialista, en concreto, a temas de prostitución, intercambio de información sexual, etcétera. Es decir, la ministra de Justicia fue ministra de Justicia después de haber tenido una conversación con Villarejo, no estoy ligando las dos cosas, pero es una conversación pública en la cual intercambiaba información sexual. Es decir, Villarejo le contaba cómo sacaba información vía prostitución y ella, para no ser menos, delante de su pareja, de Garzón, le brindaba la información que podía. ¿Qué información le podía dar? Oye, pues mira, en Colombia hubo unos fiscales o unos jueces que se fueron con menores. Es decir, la ministra de Justicia salió dando información sexual a un tipo que le estaba contando que traficaba con ella. Es muy socialista todo esto. No, Yo te lo digo desde la clave, andaluza, sí. caso de los ERE, cómo se gastaban el dinero de todos los andaluces en prostíbulos, en cocaína. En Andalucía sabemos mucho de estas tropelías del partido. Pero la segunda cosa que me llama la atención, o sea, después del PSOE en la prostitución, Tito Berni es un caso en el que al menos 20 diputados socialistas comen con él y al menos unos cuantos se van con él de prostitutas, cocaína, etcétera. Pero la segunda cosa que me llama la atención es que eso no se ha utilizado de una forma sistemática por la oposición. Es decir, me llama la atención, no te estoy diciendo que tenga qué razones tiene, pero me llama la atención. Es decir, un director de empleo de Andalucía, no quiero despreciar a Ceuta o a Asturias, pero Andalucía es la región más grande de España o la segunda. La más grande de España, más población de España. De acuerdo, creí que Castilla y León, de acuerdo, la más grande de España. Me llama la atención que el director general de empleo sea condenado, junto con su chofer, por haber robado fondos destinados al empleo y haberlos utilizado en cocaína y en prostitución, y eso no se ha utilizado por el Partido Popular, por ejemplo, cada 2 días, cada 3 días. La política de empleo del PSOE es cocaína y prostitución. Me llama la atención enormemente que la ministra de Justicia haya sido luego fiscal general del Estado y haya sido grabada intercambiando información sexual con un tipo que trafica con ella, o sea, ofreciéndole información sexual o dándosela, y eso no haya supuesto una línea roja para el Partido Popular o para Vox, que no se hayan retirado del Parlamento hasta que no hubiera dimitido esa ministra, hasta que no hubiera sido cesada. Es decir, es algo gravísimo, es aceptar, y no entiendo las razones, no sé si es un complejo, no lo sé, es aceptar que personas que están en lo peor puedan mandar. Y además hablas con gente de nivel sociocultural medio y alto de la derecha española, lo que yo llamo la derecha ilustrada, y es que no le conocen. Les dices, bueno, pero tú has oído a Dolores Delgado dar información sexual a Villarejo. No lo han oído, es que están no lo recuerdan, están a otra cosa. Bueno, si hay algo más importante que nos gobierne gente liadas en negocios de saunas, cuando yo quiero defender a las saunas como concepto, es decir, las saunas son muy sanas y son muy buenas. Esto no son saunas. Cuando estamos hablando de saunas gay, estamos hablando de negocios de prostitución masculina y de prostitución en general que se realizan en saunas bar. Claro, si nos parece normal que el presidente del gobierno esté complicado de una manera o de otra en negocios, aunque sea familiarmente, en negocios de prostitución, en este país hay algo que no funciona. Estos filtros no se pasarían. Es que en este país no se dimite. O sea, no pasa absolutamente nada cuando hay un escándalo de este tipo. Nada. Y estamos hablando antes, y has hablado del caso del director de empleo, del chofer, Partido Socialista en Andalucía, la vicepresidenta del gobierno de España estaba ahí en ese gobierno. Estamos hablando de que en España ni se dimite ni se penaliza la corrupción. Y decía Ángeles con muy buen criterio, la vida uno procura evitar todo lo que te pueda suponer después lo que pase, que cualquiera te saque o cualquiera te grabe,
llevo una vida, de verdad, que me dedico a esto de la política, llevo una vida muy aburrida. Muy aburrida. Yo no salgo, yo desde el Parlamento, casa, viajes. Y aún así, eso no puede evitar no que en un momento dado estés en un evento o en alguna cosa, se te aproxime alguien y de repente te hagan una foto y luego te digan, mira con quién se hace foto y resulta que tal. O sea, eso no lo puedes evitar. Pero sí puedes evitar dar pie. Sí. En según qué circunstancias, y yo creo que esto es lo del César, su mujer y la honestidad parecida y debida. Sí. Bueno, ¿qué ha pasado con todos los implicados del Partido Socialista en el caso de los ERES? ¿Se ha depurado la administración andaluza? Bueno, todavía siguen existiendo muchas piezas en los juzgados de Sevilla y uno está esperando que ese goteo de procedimientos vayan acabando. Ahora, dentro de unos días, conoceremos alguna sentencia relacionada con eso. Ya hay, desde luego, muchos acusados que han reconocido y han llegado a acuerdos con lo que es la administración, con lo que es la Fiscalía, pero todavía quedan muchos procedimientos pendientes, muchos. Y yo creo que esto vamos a tardar muchos años en poder conocerlo de una manera clara. Nosotros, desde luego, lo que intentamos es tener presente, que los andaluces tengan presente el daño que han hecho los socialistas a Andalucía. El Partido Popular está en otra cosa. El Partido Popular está en el control de daños. El presidente de la Junta de Andalucía parece en algunas ocasiones que tiene acuerdos con el propio Partido Socialista. Por ejemplo, en Andalucía no solo somos conocidos por el tema de los ERE, también somos conocidos por los enchufados de los socialistas en la administración andaluza. El presidente Moreno se va a caracterizar o a distinguir por ser el presidente del Partido Popular que va a ser o que va a convertir a la mujer del líder socialista, portavoz de Vox en el Senado, el señor Espada. Portavoz del PSOE. Portavoz del PSOE en el Senado, convertirla en funcionaria de la administración andaluza. Estamos hablando de que de un enchufe socialista el Partido Popular lo va a blanquear. Eso sigue pasando y está pasando en Andalucía. Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Sí, pero eso es, además, es que se trasluce con ellos. Y después cuando uno denuncia esto, escucha porque después todas estas cosas se suelen saber, como el Partido Popular nos afea que vayamos denunciando ese blanqueamiento que hace el propio Partido Popular de lo que son los enchufados socialistas. Esto es Andalucía. Pausa publicitaria y nos vamos a hablar de otra cosa que también es Andalucía, lo del Ayuntamiento de Almería, que yo, pues en fin, no sé, pensaba que tenía agotada la capacidad de asombro, pero no. El Toro TV también es Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando, sin prejuicios ni estigmas, se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
Bueno, hace 2 días saltaba el escándalo en Almería con la colocación en algunas marquesinas de autobuses de un cartel absolutamente infame donde se ve la foto de un niño como de 10 años y un texto que decía: si no dices sí, no es sexo, sino agresión sexual. Con lo cual, claro, el cartel a la inversa lo que está diciendo es que si un niño de 10 años dice sí, entonces sí es sexo y te puedes acostar con él, porque no es agresión sexual. O sea, un blanqueamiento de la pederastia, pero directo, en el mismo sentido de las infames palabras de hace algún tiempo de Irene Montero. Que eso lo hagan pues los de la izquierda depravada podemoide, pues casi entra dentro de su naturaleza, como con el escorpión. Pero que eso lo haga un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, pues evidentemente causó mucho mayor escándalo. Automáticamente pues las redes ardieron diciendo que narices era eso, y se vio obligado el ayuntamiento a pedir disculpas, decir que era un error, pero el caso es que nadie nos ha dicho quién cometió el error y nadie nos ha dicho a quién se va a cesar como responsable de ese error. Y ahora mismo en el Ayuntamiento de Almería, pues Vox, que es quien destapó el tema, está pidiendo la dimisión de la concejala, la dimisión o cese de la concejala de Igualdad, y a eso se ha sumado, con todo el morro del mundo, el Partido Socialista. Y ahora resulta que desde la izquierda están atacando a la alcaldesa de Almería, cuando se trata de una campaña que era conjunta entre el Ayuntamiento de Almería y el Ministerio de Igualdad. Por tanto, han tenido que supervisarlo ambos organismos, y además financiada dentro de esa cosa que se llama Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ya vemos que para lo que se utiliza es para hacer ingeniería social en algunas cosas tremendamente dañinas, como por ejemplo el borrado de las mujeres, como por ejemplo la promoción de la pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estos momentos, pues yo no sé, pero vamos, creo, es mi opinión personal, o se cesa a la concejala de Igualdad, o se identifica al responsable, a lo mejor un subalterno del error, y se le cesa. O si no, quien se tendría que ir a su casa es la de la alcaldesa popular del Ayuntamiento de Almería, por 2 razones. Primero, por hacer una campaña de promoción de la pederastia, que es lo que era ese cartel. Segundo, por boba, porque encima de hacerle el trabajo sucio a la izquierda más siniestra, luego encima se lo pone en bandeja para que la propia izquierda ahora diga: ¡ah, qué cartel infame, que dimita a la alcaldesa! O sea, hace falta ser tonto, pero tonto con balcones a la calle, para dedicarte a hacer el juego a lo peor de la izquierda, y para que encima luego se desmarquen de ti y te dejen a los pies de los caballos. Es que... Yo creo, don Luis, que está usted de un generoso esta mañana con el ibérico, pero se ha quedado usted corto. Yo no quiero que solo cesen a la concejal, que sea responsable de que en las marquesinas de los autobuses de Almería se haya colocado este infame cartel. Yo es que quiero que se cesen y que esas políticas no se apliquen ni en Almería ni en Andalucía. Y esto es el gobierno de España, las políticas heredadas de la señora Irene Montero, que aplica los gobiernos municipales y el gobierno autonómico en este caso concreto. Y no solo es algo municipal, también es algo autonómico. Esta campaña no solo va reflejada en una parada de un autobús, va también reflejada dentro de los colegios en Andalucía, en charlas a los niños andaluces. Y desde edades tempranas le están inoculando esto que nosotros ahora reprobamos porque hemos conocido, en el sentido de lo que te decía anteriormente del tema del cartel. Lo que tienen que hacer es cesar ese tipo de políticas y examinar con carácter previo lo que se le van a decir a los niños. Pero ni la administración andaluza autonómica ni la administración municipal, en este caso del Ayuntamiento de Almería, son conscientes de lo que están haciendo, y desde luego habría que cesarlo no solo por la aplicación de esas políticas, sino también por su incapacidad de controlar lo que está sucediendo en sus municipios y en sus colegios, en este caso que decía de la administración andaluza. Además, yo creo que es buen momento, creo que debería ser un momento para plantear, no digo el debate, sino para exponer a la luz pública determinados mensajes de determinadas políticas de género. Es decir, vamos a ver, los menores no tienen capacidad de aceptación de relaciones sexuales con adultos. Esto es así. Cuando yo estudiaba la carrera de Derecho allá por el siglo XIX, y fíjate que ese Código Penal tenía cosas que había que modificar, cosas muy serias,
pero esas cosas estaban claras. Es decir, cualquier relación sexual con un niño por encima de los 12 años era una violación, y cualquier relación sexual con un niño por debajo de los 16 años, estábamos hablando de otra época, y eso, cualquier relación sexual de un mayor con un menor de 16 años era lo que se llamaba estupro. Que es un abuso de menores. Era una graduación, digamos, era una graduación de la gravedad, pero lo que estaba diciendo es los menores no son libres, no tienen suficiente capacidad de juicio para decidir tener relaciones sexuales con mayores, con todas las excepciones que pueda. Bien, entonces yo creo que la torpeza, de verdad, la torpeza del Partido Popular, o no sé si es que sea torpeza, le va a llevar a tragarse la responsabilidad de una política que no es suya o no es exclusivamente suya. Pero a mí lo que me preocupa en este momento es exponerlo. Es decir, cuando se dice, es que la izquierda está promocionando la pederastia, parece que es que estamos diciendo que alguien que está diciendo cosas como no sé cómo decirte, como los viejecitos en los cómics de Mafalda. No, hay una ideología que promueve la pederastia. Hay una ideología que promueve que los menores, que los niños tengan relaciones sexuales entre ellos y hay una y con mayores. Hay una ideología que habla de esto. Y esa ideología está muy, digamos, personificada por un podemismo, por un irenemonterismo, ¿no? por unos mensajes que promueven el sexo en los menores desde muy, muy, muy pequeños, y lo hacen en campañas organizadas en la escuela, y eso a mí tampoco me lo tiene que contar nadie, ¿verdad? Y eso es lo que hay que afrontar. Eso es lo que hay que afrontar. Supuesto, hay que oponerse a eso. No solo eso, pero hay que... Pero es que el Partido Popular ha comprado el marco ese. Pues hay que... y cada vez que le llegan recursos, ya no me voy a referir a esta campaña o a las campañas relacionadas con el género. El Partido Popular no discute, aplica. Y lo ha aplicado en este caso concreto en el Ayuntamiento de Almería, y lo está aplicando en los colegios de Andalucía. No es capaz de discutir, no es capaz de confrontar. Ellos asumen el marco ideológico de la izquierda, o de la muy izquierda en este caso concreto, y eso es lo que está sucediendo. Y no son capaces ni siquiera de decir esto está mal. Cuando se les pilla con el cartel, lo que dicen, no, ha sido un error. No ha sido un error. Esto pasa por muchas manos y pasa el examen de muchos técnicos, y a los colegios van empresas profesionales a darles esta charla a los niños. Esto no es un error. Esto es lo que viene detrás de esta política. Y el Partido Popular la ha comprado, y después se escandaliza cuando uno denuncia y rechaza lo que están haciendo. A ver, cuando se hacen este tipo de campañas en los ayuntamientos, todo esto evidentemente lleva aparejado un coste, y esos costes son vehiculados a través o bien de contrato de adjudicación directa, en el caso de que sea una cantidad pequeña, o si no, que supongo que debe ser este caso, porque yo creo que el coste de estas campañas en marquesinas de autobuses debe ser bastante elevado, pasan por un proceso de licitación. Es decir, no es solamente la concejal de turno que se reúna con el diseñador de turno y que le diga, ¡ay, qué bonito! Pues mire, me contaba ayer una persona que me dirigía una revista donde en cierta ocasión tuvieron que poner un anuncio que estaba patrocinado, entre otros, por no sé qué ministerio. Bueno, dice que fue un calvario, o sea que desde el ministerio tenías que enviar el anuncio, claro. Te hacían las modificaciones, volvías a enviarlo. No, aquí el logo del ministerio está a 5 micrómetros desplazado, tiene usted que ponerlo del tamaño que no sé qué, y me lo vuelve a enviar. O sea, vamos, no sale un anuncio con el logo de un ministerio, y supongo yo que con el logo del Ayuntamiento de Almería, sin que haya pasado por todos. Por ejemplo, por los asesores políticos, para ver que no haya ningún mensaje que se pueda malinterpretar. Y por las comisiones respectivas, es decir, este tipo de campañas normalmente se da cuenta en la comisión, supongo en este caso sería de igualdad o de lo que fuera, donde están representados todas las fuerzas políticas del ayuntamiento. Entonces, aquí, si ha pasado hasta el final sin que haya habido, digamos, un lío por este tema, es porque hay gente que le ha parecido bien, que ya está de acuerdo con ese mensaje, que pa'lante, y B, gente que a lo mejor no le parecía bien, pero que ha tenido una cobardía moral absoluta y no ha sido capaz de plantar cara y decir, oye, por aquí no, y lo voy a denunciar aquí. Yo ignoro lo que ha pasado en esas comisiones. No lo sé, pero si la campaña ha tirado para adelante sin que hubiera ningún escandalazo previo, es porque no se ha dicho absolutamente nada. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso. Es decir, no es un error,
porque pasa por demasiadas manos como para que podamos decir un error es una rata. Que en lugar de poner viva la vida con V la pongan con B. Eso es una rata y mira, pues eso sí que puedes decir, es un error. Pero es que esta campaña ha tenido que tener un coste elevadísimo. Ahora se va a retirar. ¿Qué va a pasar con ese coste? ¿Quién lo va a asumir? Eso para empezar. La Segundo, concejal de su bolsillo, seguro. O sea, ¿por qué no nadie en todo ese enorme proceso ha dicho nada? Porque si no llegan a arder las redes, como habéis dicho, si no llegan a arder las redes, bueno, quien lo ha denunciado ha sido Vox. Claro. Sí. Pero si no llegan a arder, yo no sé la representación, si tenéis representación en el ayuntamiento. Sí, tenemos 3 concejales en el ayuntamiento de Almería y fueron ellos los que dieron. Sí, han sido ellos y a través de nuestra diputada nacional aquí en el Congreso, de Rocío de Mer, también mi compañera Mercedes Rodríguez, que es diputada autonómica y portavoz de la Comisión de Educación, han ido contando y narrando lo que ha ido sucediendo desde que ponen el cartel en la marquesina y después las actuaciones que han venido desarrollando ellos. Y luego, perdón, por favor. No. Y yo quisiera poner el acento en esto, de que el Partido Popular compra el mensaje, el Ayuntamiento de Almería, gobernado por el Partido Popular, o no está pendiente o lo tienen tan inoculado y asimilado ellos que no son capaces de ver la gravedad de lo que están haciendo. Es que no sé qué es lo que me preocupa más. Claro. Si que lo hagan conscientemente o que ni siquiera sean capaces de darse cuenta viendo ese cartel de que es una infamia. Pero es que es una infamia. Yo creo que es un tema de cobardía, más que de que asuman el mensaje. Yo creo que más bien lo que no se han atrevido es... Es que estamos ya, segundo episodio similar, porque hace pocos meses tuvimos lo del episodio ese vergonzoso de una comparsa de niñas en Torrevieja, ayuntamiento también gobernado por el PP, vestidas con ligueros, y yo ya tantos errores acumulados me empiezan a preocupar. Entonces, permítame que lo pregunte claramente. ¿Hay alguien dentro del Partido Popular a algún nivel promoviendo la pederastia? ¿Hay alguien dentro del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería al que le molan esas cosas? ¿Le pone cachondo el tema o algo así? ¿Hay alguien que tenga miedo a denunciarlo? ¿Y por qué? Dentro del Partido Popular. Claro. Y una pregunta. Ha anunciado, creo recordar que ha anunciado el Ministerio de Igualdad. ¿Cómo se llama el Ministerio de Igualdad? Sí, Igualdad. ¿Se sigue llamando Igualdad? Sí. No, bueno, tiene varias. Ministerio de no sé qué, Igualdad. Ha anunciado el Ministerio de Igualdad que retira los fondos de política de género al Ayuntamiento de Almería. Mi pregunta es, ¿los retira por haber... Sí, pero mi pregunta es, ¿los retira por haber puesto el anuncio o los retira por haberlo retirado? Exactamente. Excelente pregunta, sí señor. Claro, pero lo que quiero decir, y solo quiero decir una cosa, claro, ya peinamos canas, yo alguna, lo importante de las políticas, bueno, esto es matizable, pero las políticas se miden o se deben medir por el resultado, no por la intención, porque la intención pública de todos es el bien común y salvar el planeta y todas estas cosas. Bien. Entonces, claro, hace muchos años, cuando se empezó a hacer campañas sobre preservativos, es que había muchos que decíamos lo mismo siempre. No, si fomentar la precaución en las relaciones sexuales es bueno, o sea, es decir, el decir hay que ser consciente, pero fomentar, que es lo que se hacía en gran parte, las relaciones sexuales desde muy jóvenes, es decir, cuando tú lo que estás haciendo es campañas para que los jóvenes tengan más relaciones sexuales, lo digas abiertamente o no, para decir que es normal que un chico de 15 años se encuentre en una discoteca o en un campo con una chica, o al revés, y nada más encontrarse con ella, se tenga relaciones sexuales. Cuando tú fomentas eso, aumentas los embarazos adolescentes. Y eso fue lo que pasó, que tú fomentabas no los preservativos, sino las relaciones sexuales, y el número de embarazos en la adolescencia aumentaba incesantemente. Bueno, pues estas cosas hay que verlas. Tú puedes proteger a la infancia, tú puedes proteger la libertad de los niños, pero lo que no puedes es fomentar las relaciones sexuales en los niños. Los niños no tienen relaciones sexuales seguras, los niños no tienen capacidad de aceptación de relaciones sexuales. Y la educación, y con el pretexto de la educación sexual, no puedes sexualizar a los niños y meter una política que fomente las relaciones sexuales entre niños y la pederastia. Es que decías tú que las políticas, virtuosamente hablando, deberían de ser juzgadas por sus efectos. Claro. Eso no suele ser lo habitual. Sí. Cuando
Yo recuerdo una campaña que se llevó a cabo en muchos municipios, entre ellos en el que yo estaba entonces, en Lérida, que consistía en pintar pasos de peatones de colorines, de arcoíris, bancos de arcoíris y todas esas cosas para visibilizar que no se podía agredir al colectivo homosexual, etcétera, etcétera. Yo fui muy crítica con eso, porque para lo que sirven estos bancos es para que se sienten en ellos cuando ya te han pegado, te han agredido y te han hecho de todo simplemente por ser homosexual, porque no previene ni una sola agresión, ni una. Pero ¿qué pasa? Que parece que haces algo, es decir, te gastas una cantidad ingente de fondos públicos que se detraen de otros asuntos más importantes para pintar bancos, farolas y tal, poner puntos lilas, poner en las entradas de los municipios municipio alineado contra la violencia machista, con lo cual todos los machistas salen corriendo de tal, sí. Y estas fiestas están libres de comportamientos vejatorios hacia diferentes sexualidades y demás. Eso no impide absolutamente para nada el que se produzcan las agresiones, el que se produzcan los comportamientos, en fin. Pero hay una cantidad ingente de personas que viven muy, pero que muy bien, claro, gracias a estar metidos en estos chiringos y hacer estas campañas. Es decir, cuando haces estas campañas, lo que decíamos antes de las marquesinas, hombre, es que eso pasa por una empresa de diseño, por un fotógrafo, por un maquetador, pasa por la imprenta que hace el tema, pasa por la empresa que coloca los carteles en la marquesina, pasa por la empresa que alquila las marquesinas y que se forra con ello. Entonces, pasa por los 19 asesores a dedo que tiene el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almería y que nos cuestan a todos los españoles 1 millón de euros solo en sueldos. ¿19 asesores tiene? 19. El grupo municipal. 19. ¿Cuántos concejales tiene? Jefe de gabinete de no sé qué. ¿Puedo preguntarlo? Pues no sé cuántos concejales tiene el Ayuntamiento de Almería, pero vamos, 1 millón de euros en sueldos cuestan los 19 asesores y ninguno ha sido capaz de ver ese cartel y sentir repugnancia. A lo mejor tiene 14 diputados, 14 concejales. 14 concejales. Imagino que será un ayuntamiento de 27 concejales y si tiene mayoría suficiente pues serán 14. Pero no te puedo decir el dato concreto. En cualquier caso, que el Ayuntamiento de Almería y los colegios en Andalucía, porque yo quisiera extender que la campaña no es solo municipal, la campaña es municipal y autonómica. Y las noticias que nos llegan de colegios en Andalucía es de estos talleres. En el colegio no ponen el cartel de la marquesina, pero hay talleres que responden a esto. Y ahí participa también la dirección del centro, los tutores de los niños, y es que son niños de 10 o 11 años. Y están recibiendo una educación que yo creo que no es la que se merecen, y sobre todo en una tierra en Andalucía que cuando examinan lo que es la calidad de la educación, y esto no es por culpa nunca de los docentes, pues Andalucía siempre está en las partes más bajas, en los niveles más bajos educativos. Y a nuestros hijos, en horario escolar, sin el conocimiento de los padres, porque esta es otra cuestión también, pues participan en estos talleres. Y te llegan cartas de los padres y te cuentan lo que está sucediendo allí. Y esto es la administración municipal del Partido Popular, la administración autonómica del Partido Popular. Y yo no puedo entender que esto sea un error puntual, porque si el error puntual pasa en todas las administraciones, ya me da que es que lo tienen inoculado y que además, que no es error sino designio. Y además el resumen es que el mensaje progre es para combatir los abusos y las violaciones. No hay que, como dicen, penalizar, no hay que utilizar solo las herramientas penales, sino que lo importante es la educación. Bueno, no hay que usar la justicia punitiva. La política punitiva y tal. Bueno, y entonces, conclusión, que lo que hacen es disminuir las penas para los violadores y abusadores, cosa que ha hecho el gobierno de Sánchez y Podemos, pero lo ha hecho el gobierno de Sánchez, ha promovido ese cambio de ley, y educar en la promoción de las relaciones sexuales de niños y con desconocimiento de los padres. Pero si te fijas, hay un patrón, saliéndonos ya del tema del anuncio y de esa promoción descarada de la sexualización a todos los niveles, desde la más tierna infancia hasta, en fin. Hay un patrón que se repite cuando gobiernan los partidos de izquierdas y todo eso, que consiste en que el delito
que a ellos no les parece especialmente grave, debe de ser combativo no con la justicia punitiva y todas esas cosas, sino con indultos, amnistías, educación, concordia, convivencia, etcétera. En el pensamiento mágico de que si tú, bueno, pues eres una buena persona con ellos, entonces ellos van a ser una buena persona contigo y no van a volver a cometer el delito, lo cual, insisto, es de un pensamiento mágico rayano en lo suicida, y lo estamos viendo con lo que ha pasado en Cataluña, lo llevamos viendo desde hace muchísimos años en País Vasco y en Navarra, y al final, yo siento decirlo, pero lo que no veo es esa fuerza opositora que sea capaz de estar manejando el relato y manejando los medios y manejando el tema, porque es que no lo hace, insisto, yo me voy a mi tierruca y yo los análisis que estoy viendo es que me parecen demoledores de no, es que se ha acabado el procés. Y luego dentro de poco sacarán, para compensar, algún informe sobre abusos en la Iglesia Católica, etcétera. Por supuesto. Pero y nadie es capaz, ni siquiera, por cierto, algunos príncipes de la Iglesia Católica, y nadie es capaz de decir las cosas como son. Los abusos a los niños se producen allá donde se trata con niños. Claro. Y por lo tanto, los abusos en los niños que hay que prevenir y que hay que castigar durísimamente, se producen en primer término y por encima de todo en la familia, por supuesto. Y eso es lo que hay que prevenir. En segundo término, en relaciones similares a la familia. Similares quiere decir el vecino de tanta confianza que pasa por casa, etcétera. En tercer término, por los colegios. Claro. Por los colegios, claro, ¿dónde hay abusos de niños? En donde hay niños solos con profesores. Y nadie dice que es que los colegios son centros del mal. En centros deportivos, en asociaciones de scouts, etcétera, y proporcionalmente por el número de niños que tratan, el lugar donde menos abusos sexuales se producen son las asociaciones y grupos de la Iglesia Católica. El que menor, lo cual no deja de ser gravísimo. Bueno, de hecho, hay un informe bastante revelador acerca de este tema, que lo dejaba. Bueno, el teléfono ANAR, por ejemplo, la entidad ANAR, por ejemplo, tiene unos estudios menos, pero lo que quiero decir es que parece que es que cuando criticamos estas políticas es que nos importa un pito el abuso de niños. No, al revés, es que las políticas de sexualización de niños, las políticas de reducción de penas, que las penas tienen, por supuesto, un efecto pedagógico importantísimo, que quien no lo entiende, lo siento por ello. Estas políticas lo que están haciendo es dejar indefensos a los niños, cada vez más. Y por eso, yo también, ya me habéis convencido, no es un error lo del Ayuntamiento de Almería. Tienen que caer cabezas inmediatamente. Es una cosa gravísima, porque está fomentando algo que está pasando, algo tan grave como el abuso sexual a niños. Sí, pero fíjate que es que yo quisiera poner el acento, es que ni se discute. O sea, no se discute la política, que no se discute el mensaje. Viene por el gobierno de España, y ellos lo que te dicen es que lo tienen que aplicar. Por eso, perdón que te interrumpa, por eso yo decía antes, a lo mejor es un buen momento para poner a la izquierda o a las políticas de género frente a sus contradicciones. ¿Ustedes defienden que los niños tengan relaciones sexuales con aceptación? ¿Ustedes defienden esto? Sí, lo defendió Montero. Lo dicen abiertamente, ya. Pero no solo. Ayer en el Parlamento de Andalucía lo decían sin ningún rubor, sin ninguna vergüenza. Es que lo dicen. O sea, ellos tienen claro cuáles son su idea, cuáles son sus políticas. El problema es que en vez de combatirlas, quienes se encuentran, digamos, dirigiendo esas administraciones, lo dan por hecho y no lo discuten. Y el ejemplo de lo del Ayuntamiento de Almería es sintomático. O sea, es que si no lo denuncias, ahí se queda. Y es inadmisible e inaceptable. Bueno, lo que dice usted, que detrás de esos anuncios hay campañas escolares y campañas... hay campañas en los colegios de Andalucía. Es que te lo trasladan los padres, y además te trasladan el contenido de los talleres. Y te dice, está el director del centro, entra y sale, la tutora se queda, viene el psicólogo. Es que te lo cuentan. Y te cuentan lo que les dicen esos psicólogos a los niños de 10 y 11 años. Es que eso está pasando en los colegios de Andalucía. Y los padres te lo trasladan. Y después los hijos, bueno, pues se lo cuentan a los padres, y los padres se horrorizan. Oiga, pues, la autorización, ¿dónde está? Yo creo que está empezando a ser necesario que determinada gente empiece a ir a la cárcel por corrupción de menores. Es muy grave, es muy grave. Bueno, hablemos de una cosa menos siniestra. Hablemos del cambio climático. Estaba yo muy preocupado. Me
estaba yo vivo sin vivir en mí. Me levanto por la mañana y digo, a ver qué nuevo sacrificio, qué nuevo voto de pobreza puedo adquirir para que los sacerdotes del dios planeta puedan seguir viviendo estupendamente a mi costa. Pero se me ha quitado la preocupación, porque ha salido Mónica García y ha dicho que como el verano va a hacer mucho calor, que tenemos que tomar medidas como, por ejemplo, usar ropa ligera. Y he dicho yo, Dios mío, he visto la luz. Doña Mónica García, gracias, porque yo me paseo siempre por las calles de Sevilla con un abrigo de pieles en agosto y ya notaba yo que me daba un malestar, a veces vaídos y todo. Y ya gracias a Mónica García, pues voy a empezar a vestir ropa ligera en verano. Que hace falta ser mema, por el amor de Dios. Es lo más inteligente que ha dicho, creo yo. Sí. Va a dejar a Alberto Garzón como un tío listo. Muy útil. Es que... Que no nos engañemos tampoco, porque todo esto también forma parte de ese extraño ecosistema en el que viven, que parece que están descubriendo la pólvora constantemente. Supongo que en este ayuntamiento y en algunos otros se habrán puesto de moda también los refugios climáticos, que eso consiste básicamente en que desde el ayuntamiento se le dice a la ciudadanía, cuando estamos a 40 grados, si usted la casa no tiene aire acondicionado, que hay gente que no tiene las cosas como son, que sepa que si se va a un parque debajo de los árboles está más fresco, y entonces eso se le considera un refugio climático. Que sepa que en según qué centros cívicos sí tienen aire acondicionado y es un refugio climático. Y que sepa que disponemos de enfriadores ecosostenibles que se llaman botijo. Sí. Que también es el prodigio de la tecnología ibérica. Y lo más divertido de todo es que, como estábamos pasando una racha de pertinaz sequía en Cataluña, se prohibió que se llenarán las piscinas de particulares, de hoteles, etcétera, excepto aquellas piscinas de hoteles o de comunidades de vecinos que fueran declaradas refugio climático. Y entonces estuvieran abiertas a que todo el mundo viniera a poder refrescarse en esa piscina. Y luego vendrán los refugiados climáticos. Claro. Entonces, al final, digamos que en lugar de ofrecer una solución adecuada, que es decir, vamos a ver, es verdad que hay muchas viviendas, en una ciudad como la mía, que se alcanzan los 40 grados con facilidad en verano y sostenidos, que no están en unas condiciones donde además vive mucha gente con una capacidad económica mermadísima y que no tienen para poder gastarse el dinero en aire acondicionado, y si lo tienen no lo pueden poner en marcha porque la luz está carísima. En lugar de ir a buscar la manera de salir de ese círculo de depauperación de la clase trabajadora y de las clases menos favorecidas, que hacen, no, pues en verano vístete fresquita y llévate un abanico y te vas a un refugio climático y ya tenemos la campañita hecha y ya no tenemos que preocuparnos hasta el año que viene de poner soluciones. Pero luego, sí, hoy, o sea, yo escucho a don Luis del Pino con mucha atención, porque de vez en cuando... ¿Era usted? Sí. No, además, de vez en cuando dice una cosa brillante, o sea, y hoy ha dicho una de esas. No vas a tener más jamón, ¿eh? No, hombre, no, pues venga, esto era un piropo. No. Quiero decir que los derechos colectivos, esto lo decía esta mañana Luis del Pino y es verdad, se configuran como una forma de poder pisotear los derechos individuales. Total. Es decir, entonces al final, pues sí, pues es decir, es como los derechos de los... Es que el idioma, hay que defender el idioma. No, mire usted, los idiomas no tienen derechos. Quien tiene derechos son las personas. Los territorios. O sea, y los Cataluña tiene derecho perdona, claro, las piedras no tienen derecho. Las personas. No se discrimina idiomas, no se discrimina a personas. Que por cierto, luego contaré la última que han hecho el gobierno en funciones. Vale, y bueno, y esto es, y entonces curiosamente las personas, incluso de ámbitos socioculturales elevados, que se preocupan por el cambio climático y los efectos, etcétera, luego cuando les preguntas, y repito, gente muy muy formada sobre la magnitud de los datos, no digo sobre cosas concretas, sino bueno, estamos hablando de una magnitud de 1 o 2 grados al año, al decenio, a cada 100 años. No saben nada. ¿Por qué? Porque se ha educado a la población machaconamente en el maniqueísmo. Lo que hay que ser es tener buenas intenciones, ya que lo que esté subiendo, sabemos que el planeta se está deteriorando y tenemos que... Es una religión. Sí, un dogma de... Vale. Perdón. Y después la incongruencia de que cuando uno escucha, bueno,
ustedes sois negacionistas en este caso, a nosotros. Yo creo que la pregunta no es si hay que cuidar el planeta o no, porque el planeta yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que hay que cuidarlo. El problema es cómo lo cuidamos, dónde lo cuidamos y después quién paga estas políticas que muchas vienen de Bruselas, de la Unión Europea. Y desgraciadamente ese Europa es el primer mundo, el mundo viejo, el que tiene que hacer el esfuerzo. Y vemos lo que está pasando. Insisto, yo me lo voy a llevar a mi tierra, me lo voy a llevar a Andalucía, cómo se está produciendo, cómo se está industrializando lo que es Marruecos, las fuentes de energía de allí, y parece que allí no se contamina, parece que allí el cuidado del planeta no va con ellos. Estamos haciendo un esfuerzo en algo que a nosotros nos grava y nos lastra, y sin embargo, yo lo decía muy gráficamente, de la escira para abajo se puede hacer de todo para... Y además que es inútil, yo creo que lo más útil que puedo hacer hoy por los oyentes, más que escucharme a mí, más que escucharle incluso a don Luis del Pin, bueno, no, eso no, es leer a Alex Epstein, que es un estupendo autor y muy asequible, que yo descubrí gracias a Mario Noya, que es un señor que se ha leído todo. Que se ha leído todo, y incluso lo que no se ha leído. Bueno, y dentro de esta política de derechos colectivos que machaca a los individuales, dentro de todo esto llega una activista ignorante, fracasada, cuyo mayor servicio en la Comunidad de Madrid, estoy hablando de Mónica García, es estar cobrando mientras estaba dada de baja como anestesista. Es decir, llega esta mujer y entonces quiere enseñar a la gente si hay que ponerse a la sombra o al sol cuando hace mucho calor, ¿no? Entonces, lo dice desde, creo que una vivienda que tiene espectacular, un ático donde seguramente la tendrá una climatización estupenda. Sí. No, esto me recuerda, perdón, no quiero hacer chistes con esto, pero cuando había muchos estudios para climatizar el recinto ferial durante la Expo 92, que hubo muchos sistemas en los cuales pero diseñaban máquinas, veían cosas, hasta que supongo que alguien pues de allí mismo, no de Sevilla o de alguien, dijo, bueno, no, si nosotros ya sabemos cómo hacer esto, ¿sabes? Árboles, agua, quiero decir, estas cosas. El abanico, que es maravilloso. Una universidad de Japón, ¿sabes?, que hizo un estudio sobre cómo lograr un material y algún tipo de recinto que refrigerara el agua, etcétera, y entonces empezó a haber algo poroso que fomentara el adobe, que fomentara la capilaridad de no sé cuántos y tal, y entonces diseñaron una cosa y resulta que ya estaba inventada, se llamaba botijo. Es verdad. Botijo de adobe. En fin, bueno, tenemos noticia de última hora. Un hombre armado con un cuchillo ha tratado de prender fuego a una sinagoga en Rouen, Francia. La policía llegó, el hombre se revolvió contra la policía y le han abatido. Bueno, pues tenemos cada vez más ataques de carácter antisemita en toda Europa, y además alentados pues por los mismos sospechosos habituales, por esta Mónica García, por esta Irene Montero, por estos podemoides y sumarianos, Ione Belarra, que se dedican a propagar el odio antisemita, pero además mañana, tarde y noche, y cuanto más quedan en evidencia, cuanto más se ve que no tienen ningún apoyo social, más bilis vomitan. Es una cosa espectacular. Hay un artículo, perdón, por favor. No, rápidamente. De hecho, ahora mismo en la gran mayoría de los campus empiezan a estar tomados por estas bandas. Hoy en el campus de la Universidad de Lérida se tenía que haber celebrado un acto de homenaje a un ex rector que ha sido Premio Nacional de Historia, además yo lo conozco y puedo decir que es gran persona. Y lo han tenido que trasladar a otras instalaciones del campus alejadas precisamente porque estaban todos los de la acampadita de pipeta en nuca, a ver qué... Sí. Ayer estaba leyendo precisamente los diarios, ojeando los diarios de Víctor Klemperer, que son unos diarios, el profesor Klemperer judío alemán, que hizo los diarios abarcan desde el 33 hasta el 45, creo recordar, en dos partes. Y me estremecía
El parecido, ¿verdad? El parecido de lo que ocurría en 1933 y además me preocupa una cosa. A mí no me preocupan los antisemitas militantes, porque los ha habido y los habrá. No me preocupa la izquierda radical. Lo que me preocupa es que el resto de la gente compre el relato del Israel genocida, de los judíos, de no sé qué. Ese relato es algo peor que equivocado. Es una burda mentira antisemita. Y si el antisemitismo tiene un campo donde desarrollarse, es precisamente porque no se reacciona contra ese mar de asuntos terribles. Aconsejo, con esto me callo, perdón, porque me enciendo con este tema, aconsejo el artículo, otros muchos también, pero el artículo que ayer publicó Pérez Maura en El Debate, llamado La mentira de Gaza. Es un artículo muy breve y muy descriptivo de lo que está ocurriendo en Gaza y de cómo se está fomentando el antisemitismo con eso. Perdónenme ustedes, estaba don Asís Timmermans diciendo algo en lo que tiene toda la razón, pero tenía abierto Twitter y es que he visto un tuit que no puedo evitar reírme. Pone una noticia: Mónica García propone usar ropa ligera para hacer frente a las olas de calor porque esto va a ir a peor. Entonces don John Méndez ha puesto una captura de un tuit que puso en el año 2014 Mónica García y que decía lo siguiente: basta de nombrar ministros de Sanidad como el premio de consolación de los inútiles de este país. Qué inclemente es la hemeroteca. Es desoladora. Ese tuit seguramente lo tendría Sánchez. Qué buenísimo. Fíjate que Dios mío. Es verdad que tenemos hay un antisemitismo muy marcado. Yo quiero tener una brizna de esperanza, ya saben que yo soy persona optimista y todas esas cosas. Viviendo en Lérida hay que ser optimista. Imposible. Pero es verdad que no es lo mismo la corriente antisemita orquestada, organizada, manipulada y sobre todo muy aireada a los cuatro vientos mediáticos de toda esta izquierda, insisto, de pipeta en nuca, que deberían de estar, en fin, en las acampadas y todo esto, con el conjunto después de una sociedad española que a lo mejor no se manifiesta por miedo a qué, pero que cuando tiene la oportunidad de hacerlo de forma anónima, pues coge y ¡pum!, vota en masa a la cantante israelí a la que la estaban boicoteando de una forma brutal. Y creo que eso, ahí se ha visto claro el decalado tan grande que hay entre unas fuerzas políticas que están viviendo de la demagogia y del dogma de Israel genocida asesino, y una buena parte de la sociedad que ha decidido gastarse dinero, cosa que es muy difícil, sí. Porque normalmente cuando las cosas te cuestan dinero te echas para atrás para votar y darle el... Don Luis y yo ha sido la primera vez que hemos votado en Eurovisión. No son ustedes los únicos, no solamente sí. Como decíamos, es que al final te obligan a ver Eurovisión. Yo no lo vi, yo voté pero sin verlo. Directamente. No lo vi, pero y en mi entorno hubo muchísima gente que se gastó unos euritos en... Cosa que, oye... Ha sido un gran estudio demoscópico lo que sucedió con la canción de Israel en el concurso de Eurovisión. Yo creo que este mensaje lo deberían de captar la izquierda, pero dudo que tengan freno. No, la izquierda está en lo que está. Está en eso. Pero que se está... Pro-Palestina, terrorista jamás. Está empezando, esa izquierda pro-asesino Putin, esa izquierda que, en fin, se apunta a un bombardeo con todo lo que sea aniquilar los valores de democracia occidental. Y aunque sea ese el objetivo, que ese es el objetivo, se está empezando a normalizar el que se persiga a estudiantes judíos en las universidades. Eso me parece aterrador. Claro, es aterrador. Y luego el discurso de, o sea, la política del gobierno español es antisemita, pero el discurso en concreto de algunos miembros de Podemos y de Sumar es delictivo. Es que se está llamando... se ha pasado de decir que Israel está haciendo bien, mal o lo que sea, a llamarle Estado genocida. O sea, el Estado de Israel en la terminología podemita o de izquierdas es el Estado genocida. Con lo cual, lo que estás diciendo es, desde el río hasta el mar, hay que eliminar el Estado de Israel. La campaña, por cierto, contra tengo idea, no he visto los detalles, la campaña contra el Museo Reina Sofía por una exposición
directamente vergonzante, que lo que hacía era llamar al exterminio de Israel en Palestina. Al exterminio ha tenido que ser modificada, entiendo. Pero Ángeles. volvemos otra vez a lo mismo, Sí. es decir, se modifica cuando las redes sociales empiezan a arder, Claro. se monta El que no pitote, llora- el que no llora no mama. Pero oiga, y todos los patronos del museo y todas las administraciones, es que no hay nadie con dos dedos de frente y un poquito de coraje y de cuajo para levantarse y decir, esto está mal. Monte usted la exposición que le dé la gana, pero usted no puede utilizar esos lemas, porque esos lemas precisamente incitan a un genocidio, al genocidio del pueblo judío. Y yo es que de verdad me quedo... Acaba de irrumpir en el estudio doña Carmen Carbonell para cual, traernos el la sentido opinión de común. los oyentes. Hombre, es que llega la voz de la audiencia, que es lo más importante de este programa. Don Luis, permítame contarle una última cosa. Estaban ustedes hablando del incidente en la sinagoga en Normandía, de la policía francesa que había abatido a un hombre que había intentado quemar en un principio esa sinagoga, según conocíamos. Se suma también una información que nos transmite la agencia EFE, y es que ha habido un tiroteo cerca de la embajada de Israel en Estocolmo. Hay varios detenidos, no se han reportado heridos y están investigando el caso, ¿no? En la línea de lo que estaban ustedes comentando precisamente en esta mesa. Y don Luis, le traigo esos resultados de la libre encuesta que lanzábamos esta mañana, preguntando por Cataluña, preguntando por los resultados de las elecciones catalanas, si va a haber víctimas o no, y en particular les preguntábamos que qué va a hacer Esquerra Republicana de Cataluña finalmente. Opciones que hay encima de la mesa: la primera, investir a ella desde fuera; la segunda, gobernar con ella; la tercera, votar contra ella; y la cuarta, saltar por los aires. Y ¿Qué dirían los oyentes? Digo, los tertulianos. Veamos, hay dos que no son incompatibles, que es votar a ella desde fuera, ya sea mediante una abstención controlada, y que además eso provoque que implosionen del todo. O sea, no descartemos esas dos cosas. No, pero es que a la vez. en el momento en que implosione, entonces ya no hay posibilidad de votar a favor de ella, porque necesitan hasta el último voto de los de Esquerra. Necesitan unos votos o unas abstenciones. No, que con la abstención no vale. ¿No les va a bastar? Tienen los 68 justos. Como uno solo de Esquerra se En abstenga, segunda vuelta, sí. Entonces, en segunda vuelta no, si hay más no, La es que sí es, ¿no? noticia de esta mañana puede ser que haya Sí, es uno verdad. bailando del PSC a Junts. Esta mañana creo haber leído por ahí que hay uno que está bailando, no sé si es por el voto por correo o algo, pero hay uno que está en el aire. Esto pondría muy interesante este tema, ¿no? Por el tema de la suma de los escaños. Y también hemos conocido a través del diario El Mundo que Sánchez ya ha trasladado directamente a Junts que la ley de amnistía se va a aprobar en una fecha concreta, don Luis, el 30 de mayo, para constatar que cumplen sus acuerdos y quizás así facilitar la investidura de Salvador Illa. Este es un nuevo agente que entra aquí en LID, ¿no? Esa ley de amnistía que ya estaría, según Pedro Sánchez, lista para que el 30 de mayo salga adelante. Yo no hay una opción de no sabe, no contesta, no tal. No. Esa no. A ver, ¿qué es lo que han dicho los oyentes? Pues mire, don Luis, la cosa está divertida porque de momento va ganando la opción de investir a ella desde fuera. Es decir, no formar parte del gobierno de la Generalidad de Cataluña, que sea un apoyo puntual y con eso Salvador Illa consiga ser investido presidente. La segunda opción más aplaudida... Bueno, ¿con qué porcentaje? Con un 32%. La segunda opción más aplaudida, con un 29%, es la de saltar por los aires. Esto es a lo que apuntan mucho de nuestros oyentes, esa posible, disolución de Esquerra Republicana, porque al final, pues entre unos y otros, todos acabaron con ella. La tercera opción más votada, con un 27% de los apoyos, es la de gobernar con ella, es decir, que entren dentro del gobierno de la Generalidad de Cataluña, y con un 12% de los apoyos está la de votar contra ella. O sea, al final creen nuestros oyentes que se van a arrimar al poder antes que votar en contra. Pero fíjense, porque hay comentarios curiosos. Por ejemplo, en el chat de Radio Libertad en YouTube, Javier Carrasco dice que Esquerra Republicana pretenderá votar a favor de ella, pero que Sánchez al final lo rechazará. Esto es interesante porque tenemos que ver cómo van los números y si por tanto va a ser posible ese rechazo de Pedro Sánchez. Enrique Carreño dice que si yo fuera de Esquerra Republicana de Cataluña me abstendría.
bueno, pues también es una opción que está sobre la mesa. Iba a decir, yo me suicidaría, pero Bueno, hay muchos que si dicen fuera que de igual, Esquerra. igual se irían en un maletero de un coche, que también es otra opción que parece ser que se estila en según qué foros independentistas catalanes. En Twitter, alguien que se hace llamar Consigliere dice, da igual lo que hagan, siempre será lo peor para España. Alguien que se hace llamar Vino de Garrafón dice, es que este viene ya fuerte, no pierden el poder ni queriendo, ¿de qué iban a vivir? No, eso está claro. Por añadir un pequeño detalle, se pierde, o pierden, los de Esquerra Republicana una suma aprox de 2.000 personas colocadas entre cargos de confianza, asesores, pues de tal, en toda Cataluña. 2.000. Por eso se habla de que un hipotético pacto, sea cual sea, incluiría el mantenimiento de los cuadros medios y de las estructuras. Pero recordemos que Sánchez, o sea, estos Esquerra, Puigdemont, son capaces de dar un golpe de Estado, ¿vale? Ya lo dieron. Esquerra es el único partido, uno de los dos únicos partidos que ha dado varios golpes de Estado con su nombre y apellidos, el Partido Socialista y tal. Vale. Pero lo que quiero decir es que no se nos olvida que Sánchez es capaz de todavía más, o sea, todavía más allá de dar un golpe de Estado, está ser capaz de negociar con los que han dado un golpe de Estado la redacción del Código Penal que les es aplicable. Eso no se le había ocurrido a nadie. Sánchez es capaz de cualquier cosa y, por lo tanto, si el mantenimiento de ella... Yo es que no veo a Puigdemont de presidente, pero no por nada, sino porque es que lo veo muy vulnerable por cosas que no se saben, ¿verdad? Pero si el mantenimiento de ella es lo que necesita Pedro Sánchez, será capaz de cualquier cosa, de vender cualquier cosa por conseguirlo. Eso es mi... Y si no le interesa por cualquier cosa, también será capaz de venderlo, no o sea, que nadie se engañe con eso tampoco. Aparte de que ella es la imagen de los procesos de corrupción del Partido Socialista. Bueno. Voy con un par de comentarios más. Este, por ejemplo, es de El Tape, que coincide con esta opción. Dice, cualquier opción que incluya sueldazo, es fundamental lo del tema de la remuneración económica para salir adelante. Y termino, don Luis, con un comentario de Sandra Marcos, que dice, creo que Esquerra Republicana gobernará con ella. Los de Junqueras no pueden permitirse ir a nuevas elecciones, porque para ellos sería un suicidio político. Quieren acceder al poder, no barajarían la posibilidad de quedarse fuera. Bueno, O sea, pues lo que muchas hace gracias a Rufián. todos los oyentes que han participado. Una cosa antes de despedirle, don Manuel, ¿va a estar usted mañana por la Sí. plaza de Vistalegre? Sí. Mañana tenemos Viva Europa, un acto muy bonito que organiza Vox con ECR, con el grupo al que pertenecemos en el Parlamento Europeo. Vamos a hacer una jornada de convivencia, de hermandad, gastronomía, vamos a reunirnos compañeros y desde luego vamos a poner encima de la mesa que hay una Europa de los patriotas, que hay cosas que no compartimos con nuestros hermanos patriotas, pero que es una jornada que tiene que suponer el pistoletazo a esa campaña que va a desembocar en las elecciones del 9 de junio, donde los europeos nos jugamos mucho y nosotros queremos empezarla así, con un acto de hermandad, de fraternidad, de convivencia y reuniendo a patriotas de toda Europa para que... Me ha gustado lo que ha dicho usted de gastronómico. Esa palabra me gusta siempre en todas las circunstancias. Va a haber de todo. Yo también andaré por allí firmando libros. Bueno, muchísimas gracias, don Manuel. Muchísimas gracias, don Asís. ¿Y cuándo viene Milei? Milei, pues el domingo hablará, ¿no? Hoy ya está hoy. Ya, pero ¿cuándo habla? El domingo. El domingo habla Milei. Sí, y Santiago Abascal también. Perdón, se me olvidaba. Creo que hay cierta tertuliana habitual pelirroja de rizos a la cual no le quiero dar... No, perdón. No es del bando, digamos, sensato, que ha metido a través del diario público un vídeo donde despotrica de una manera tremenda acerca del acto este, y con algunas expresiones que probablemente podrían ser hasta... Estaba sobria. Absolutamente. Yo en esas cuestiones no puedo entrar ni salir porque como no lo he visto el vídeo, pero no he visto lo que había hecho previamente. Se ha puesto delante de muchos libros para ser muy leída, pero ha llegado a soltar por esa boquita lo que no está en los escritos, con lo cual creo que el acto será un éxito solamente por la gente que le quiera llevar la contraria a esta buena persona. Bueno, muchísimas gracias, doña Ángeles Ribes. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias, don Asís Timmermans. Gracias. Muchísimas gracias, don Manuel Gavira. Gracias a todos los oyentes que han participado con sus comentarios o con su voto en la encuesta. Y no se vayan todavía porque hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a tirar la caña.
El Toro TV también es Radio Libertad.